Hola, soy María del Pilar y en este video estaremos hablando sobre las hemorragias y su fisiopatología. Este es un tema muy relacionado con las emergencias médicas y el funcionamiento del sistema circulatorio. A lo largo del video veremos qué es una hemorragia, cómo responde el organismo cuando ocurre una pérdida de sangre y cuáles son los diferentes tipos que existen según su clasificación. También conoceremos algunas manifestaciones clínicas y veremos casos clínicos con su diagnóstico y manejo médico. Todo esto nos ayudará a comprender por qué las hemorragias pueden convertirse rápidamente en una situación grave si no se tratan a tiempo. Estaremos hablando sobre el concepto de hemorragia, la fisiopatología, el proceso de hemostasia, la clasificación de las hemorragias según el tipo de vaso afectado, según su naturaleza y según su etiología. Además, veremos las principales manifestaciones clínicas y algunos casos clínicos para entender cómo se presentan las hemorragias en pacientes reales y cuál es el manejo adecuado en cada situación. La hemorragia es la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos debido a la ruptura de una arteria, vena o capilar. Esta pérdida de sangre puede ocurrir de manera externa, donde el sangrado es visible, o de manera interna, acumulándose dentro de órganos o tejidos del cuerpo. La gravedad de una hemorragia depende de varios factores, como la cantidad de sangre perdida, la velocidad del sangrado y el tipo de vaso afectado. Cuando la pérdida de sangre es abundante, el organismo comienza a tener dificultades para llevar oxígeno a los tejidos, lo que puede poner en peligro la vida del paciente. La fisiopatología de la hemorragia explica los cambios que ocurren en el cuerpo cuando se produce una pérdida de sangre. Todo comienza con la ruptura de un vaso sanguíneo causada por traumatismos, enfermedades o alteraciones de la coagulación. Al producirse el sangrado, disminuye el volumen sanguíneo y el cuerpo intenta compensar esa pérdida para mantener el funcionamiento de los órganos. Uno de los primeros mecanismos es la vasoconstricción, donde los vasos sanguíneos se estrechan para disminuir el sangrado. También aumenta la frecuencia cardíaca para intentar mantener la circulación y llevar oxígeno al cerebro y al corazón. Si la hemorragia continúa y no se controla, el cuerpo empieza a recibir menos oxígeno y pueden aparecer complicaciones como hipotensión, shock hipovolémico, falla orgánica e incluso la muerte. La hemostasia es el mecanismo natural que utiliza el organismo para detener una hemorragia. Este proceso ocurre en varias etapas. Primero, las plaquetas se adhieren al vaso lesionado y forman un tapón temporal para disminuir el sangrado. Luego intervienen los factores de coagulación, que ayudan a formar fibrina y estabilizar el coágulo. Finalmente, cuando el vaso sanguíneo ya ha sido reparado, el cuerpo elimina ese coágulo mediante un proceso llamado fibrinólisis. Cuando alguno de estos mecanismos falla, el sangrado puede prolongarse y aumentar el riesgo de complicaciones. Las hemorragias pueden clasificarse según el tipo de vaso sanguíneo afectado. La hemorragia arterial ocurre cuando se lesiona una arteria. En este caso, la sangre es rojo brillante y sale de manera pulsátil debido a la presión arterial. Este tipo de hemorragia suele ser muy peligrosa porque la pérdida de sangre es rápida. La hemorragia venosa ocurre cuando se lesionan las venas. La sangre es de color rojo oscuro y el flujo es continuo, ya que las venas manejan menor presión. Por último, la hemorragia capilar es más superficial y lenta, siendo común en heridas pequeñas donde se lesionan los capilares. Según su naturaleza, las hemorragias pueden ser externas, internas o exteriorizadas. Las hemorragias externas son aquellas donde la sangre sale fuera del cuerpo y puede observarse fácilmente, como ocurre en una cortadura. Las hemorragias internas suceden dentro del organismo y pueden acumularse en órganos o cavidades como el abdomen o el cerebro. Estas suelen ser más peligrosas porque muchas veces no se detectan rápidamente. También existen las hemorragias exteriorizadas, donde la sangre sale a través de orificios naturales. Por ejemplo, el vómito con sangre o la sangre en la orina. Las hemorragias también pueden clasificarse según su causa o etiología. Las traumáticas ocurren por accidentes, heridas o golpes. Las patológicas se relacionan con enfermedades como úlceras, hipertensión o tumores. Existen además hemorragias causadas por trastornos de coagulación, como la hemofilia o el uso de anticoagulantes, donde el organismo tiene dificultad para formar coágulos adecuados. En algunos pacientes, las hemorragias pueden aparecer de manera espontánea sin un traumatismo evidente. Los signos y síntomas de una hemorragia dependen de la cantidad de sangre perdida y de la rapidez con la que ocurre el sangrado. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la palidez, debilidad, mareos, sudoración fría y taquicardia.
Cuando la pérdida sanguínea es severa, la presión arterial disminuye y el paciente puede desarrollar shock hipovolémico. En estos casos pueden aparecer confusión, dificultad para respirar, pérdida de conciencia y compromiso de órganos vitales. Un ejemplo clínico es el de un paciente masculino de 28 años que llega a emergencias luego de un accidente de motocicleta. El paciente presenta una herida profunda en la pierna con salida abundante de sangre rojo brillante, lo que indica una hemorragia arterial. Durante la evaluación médica se observan signos como palidez, mareos, taquicardia e hipotensión. El diagnóstico corresponde a una hemorragia arterial con riesgo de shock hipovolémico. El manejo inicial consiste en aplicar compresión directa sobre la herida para disminuir el sangrado, administrar líquidos intravenosos y realizar transfusión sanguínea si es necesario. En muchos casos se requiere cirugía vascular para reparar el vaso lesionado. Otro caso clínico es el de una paciente femenina de 56 años que llega al hospital presentando vómitos con sangre y dolor abdominal. Luego de los estudios médicos, se diagnostica una hemorragia digestiva alta causada por una úlcera gástrica sangrante. La paciente presenta debilidad, mareos y palidez debido a la pérdida de sangre. Para confirmar el diagnóstico se realiza una endoscopia digestiva alta. El manejo incluye hospitalización, administración de líquidos intravenosos, medicamentos para disminuir la acidez gástrica y tratamiento endoscópico para controlar el sangrado. Para finalizar, las hemorragias son alteraciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente si no se identifican y tratan rápidamente. Comprender cómo ocurren y cómo responde el organismo ayuda a reconocer los signos de alarma y actuar de manera adecuada. Además, conocer los diferentes tipos de hemorragias permite identificar su gravedad y brindar un mejor manejo clínico, reduciendo así las complicaciones y mejorando la atención del paciente. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.